Bienvenidos. El pastor Jorge Trujillo es candidato presidencial por el movimiento Todos Somos Colombia y está recorriendo el país, está haciendo sus planteamientos, está convocando a sus votantes y a mí me da mucho gusto saludarlo y darle la bienvenida a nuestro programa. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Juan, y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven a través de este importante medio de comunicación. ¿Cómo va la candidatura? La campaña va muy bien. Yo uso una frase muy seguido: viento en popa. Viento en popa. Viento en popa. Están soplando buenos vientos y vamos muy bien. Hemos encontrado pues a nivel nacional un respaldo de toda la iglesia en general y de pastores muy importantes para sumar para esta campaña. Es noticia por estos días que en el recuento de los votos de la elección parlamentaria, el grupo de pastores que estaba encabezado por el pastor John Milton alcanza el umbral y que van a tener 3 senadores en la próxima legislatura. Todo este equipo que es pastoral y es político hace parte de este proyecto que usted está liderando. Bueno, yo estoy avanzando y es verdad lo que estás diciendo, porque se están recuperando los votos que estaban extraviados, estaban refundidos, digámoslo así para hablar bien, ¿no? Estaban refundidos, están apareciendo y es posible que no solamente 3, es posible que Colombia Justa Libre llegue a 5. ¿En el reconteo? En el reconteo, porque ya pasó el umbral y está subiendo más. Entonces ahí estuvo ya como cuando se dio el tema de los escrutinios y ya con el reconteo se encontraron, se trabajó duro en esto y en cabeza del pastor John Milton hicieron un trabajo nacional recuperando estos votos. ¿Por qué decidieron participar en el proceso político este grupo tan importante de iglesias y de pastores y a continuación por qué decidieron hacerlo en una organización propia, digamos, y no dentro de los partidos que existían en Colombia? Bueno, esto comenzó en el corazón de muchos pastores del Consejo Superior de Ancianos, los apóstoles y los pastores que estuvieron allí, con una idea: discipular la nación para las elecciones que vinieran en el futuro. Y siempre me acuerdo que no solamente se pensó en crear un nuevo movimiento, sino en participar en otros partidos. Pero entonces se habló de los pro y los contra, y eran más los contra que los pro por tanta corrupción que hay en el país y que en la mayoría de partidos y movimientos políticos tradicionales han sido, pues digo que han sido permeados por la corrupción. Entonces, por esa razón se decidió en consenso, porque hubo una convocatoria nacional de pastores muy importantes y con el pastor John Milton, el pastor Eduardo Cañas, el pastor Héctor Pardo. El pastor Eduardo Cañas, sí. El pastor Héctor Pardo y John Milton. Y John Milton. Sí, el Consejo de Ancianos y el doctor Ricardo Arias y el equipo de todos allí se decidió que se iba a formar este movimiento. ¿Cuántas iglesias pueden hacer parte de todo este movimiento? Bueno, en Colombia hay más de 20.000 iglesias cristianas. ¿Más de 20.000? Sí, señor, de diferentes denominaciones. ¿Qué son denominaciones? Concilios, por ejemplo, el Concilio de las Asambleas de Dios, la denominación Movimiento Misionero Mundial, Pentecostal Trinitaria, Pentecostal Unida, Cruzada Cristiana. Hay un movimiento que se llama la Gran Comisión. Son denominaciones en todo el país. ¿Y cuántas personas, cuántos colombianos se congregan en torno de todas estas iglesias? Bueno, según cifras de personas que tienen bastante conocimiento del tema, según ellos, sin equivocarse, suman más de 7 millones de cristianos que pueden elegir en Colombia. Más de 7 millones. Más de 7 millones. En torno de todas estas iglesias. Sí, señor. Cuéntenos un poco, pastor, su historia de vida. Usted es cucuteño. Bueno, soy cucuteño, sí. Cuando llegamos aquí al set, me dice el pastor, yo me puedo sentar en cualquiera de las 2 sillas, sí, la roja o la negra, porque esos son los colores del Cúcuta Deportivo. Los colores de mi Cúcuta Deportivo, rojo y negro. Entonces me siento bien en cualquiera de las 2. Bueno, y si fuera amarilla me sentiría mejor porque es de mi selección Colombia, ¿no? Ah, muy bien. Vea, Yo nací en la ciudad de Cúcuta, ya nací allí, sí. Y allí desde muy joven, estoy desde los 11 años en la iglesia. Fui director de alabanza, líder de jóvenes, líder de adolescentes. Soy músico también, toco guitarra. ¿Qué toca? Piano, guitarra, bajo.
¿Verdad? ¿Y Sí, canta? y también canto, sí. Hoy no sé cómo cantaría porque estoy saliendo de una de esas gripes terribles. Las gripas que les dan a los que candidatos. les da, viajando y moviéndome por todo el país con Y tanta canta música cristiana, gospel. música cristiana, música gospel. Y desde muy jovencito, yo digo que estoy en el altar desde que conocí de Cristo en mi corazón. Y allí en Cúcuta, pues conocí a mi esposa. Tenemos con ella ¿En dos. la iglesia también? En la iglesia. En la iglesia. Ella es hija de un misionero muy conocido, el apóstol José Satirio dos Santos. José Satirio dos Santos es uno de los grandes en las iglesias, fundador de cuántas Sí. iglesias En Colombia, yo creo que el ministerio del pastor Satirio debe tener alrededor de unas 400 iglesias ya. 400. Solo el ministerio de él, ¿no? Porque O sea, él fue su pastor, es mi su pastor. suegro, Es mi suegro, es mi pastor y según él lo dijo públicamente, es mi papá. su papá. Sí, porque cuando nos íbamos a casar con mi esposa y fuimos a hablar con él, él me dijo, ¿yo gano a un hijo o pierdo una hija? ¿Qué prefiere? Yo dije, no, gané un hijo. Y así ha sido. Entonces así ha sido, Y es sí. su consejero también. Sí, señor. Ayer precisamente estuvimos reunidos almorzando con mi esposa, mis hijos. Mi hija, tengo una hija, Carla Tatiana y Jorge Andrés, que son muy lindos. ¿De qué edades, pastor? Ella tiene 20 añitos y él 18. Ella Y ellos también están en, ella está en la vida de la universidad. iglesia. Sí, ella está en la universidad y me ayuda muchísimo porque se ha convertido en mi asistente y en la campaña y me tiene sorprendido esa muchacha, cómo sabe y cómo aprende y cómo ayuda y cómo llama y cómo hace contacto y se organiza. Usted ya había dado un recorrido en la vida política, usted había sido senador. Sí, señor, yo fui senador y también fui en Cúcuta asesor del Consejo de Cúcuta. Yo vengo involucrado en política desde los 16 años por mi mamá. Mi mamá era una líder social y comunitaria, fue presidenta de la Junta Comunal, fue candidata al Consejo, trabajó en muchas áreas, en el área social, ayudando. Entonces yo siempre desde pequeñito al lado de ella y aprendiendo y siempre viendo la necesidad de la gente y ayudando a otras personas, entonces desde ahí me nació ese, y porque esa podríamos decir, ¿cómo le llamaremos? Esa vena del área social viene de mi madre. Y luego trabajando en el área misionera y social con mi esposa tenemos una fundación que se llama Una Tierra Feliz, donde atendemos niños. Una tierra feliz. Una tierra feliz, sí, atendemos niños en riesgo. Tenemos 120 niños, con mi esposa trabajamos ahí. Y también en el área misionera, trabajando con indígenas en el Amazonas, yaguas, ticunas y huitotos, en la Sierra Nevada con arhuacos y coguis, con guambianos en el Cauca. Pastor, ¿por qué sería mejor Colombia si usted gana la presidencia de la República? Primero porque yo digo que no solo como cristiano, como colombiano que ama a Colombia, yo sé lo que está sufriendo Colombia por la corrupción tan tremenda que hay. Y sabemos que para arrancar esa corrupción, eso es como un cáncer. Y yo escucho las propuestas de los otros candidatos, no demerito a ninguno ni nunca hablaría mal de ninguno, pero porque no es mi estilo. Pero yo digo que están queriendo colocar pañitos de agua tibia por encima porque es la misma cobija con la que todos se cobijan. Entonces, para acabar con esa corrupción, que es un cáncer, no se puede con una pomada por encima. Eso hay que arrancarlo de raíz, sacar ese tumor. Y para sacar ese tumor tiene que hacerse desde el núcleo de la sociedad. Artículo 42 de la Constitución Política de Colombia es muy claro. El núcleo fundamental de la sociedad es la familia. Es la familia. Entonces tenemos que ir allá. ¿De dónde salieron toda esa cantidad de personas que están haciendo tanto daño al país? ¿Dónde se formaron? Entonces, el mismo Código de Infancia y Adolescencia le prohíbe al padre formar a sus hijos porque está violando su derecho al libre desarrollo. Entonces, hemos dejado de educar a nuestros hijos porque ahora la ley nos lo prohíbe. Entonces, tenemos que ir al fondo allí, empezar con principios y valores a formar a nuestros hijos para cambiar esta nación. Ahora, todo lo que nosotros hagamos va a redundar en beneficio de la familia. Si nosotros hacemos una reforma... ¿Cómo entienden familia? Núcleo de la sociedad, papá, mamá, que es el origen de la familia, padre, madre, hombre, mujer, hijos. Como el Génesis lo dice, varón y hembra, Dios los creó. Es lo que nosotros llamamos la familia desde el origen de Dios, el principio. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, vamos a hacer una reforma a la salud. Yo dije en estos días que la ley 100 no es mala, lo malo fue los que la tomaron para hacerla como el instrumento de ellos para convertir el derecho constitucional, que es la salud, en el negocio de los corruptos. Entonces la reglamentaron como ellos quisieron.
Entonces hay que trabajar en una reforma a la ley 100. Yo digo, hay que despolitizar las EPS. Si no se logra despolitizarlas, hay que acabarlas y crear una nueva entidad que funcione y que los mismos usuarios tengan directo contacto con los prestadores de salud. Y digo yo, todo esto, si nosotros logramos hacer una buena reforma a la salud que beneficie a todos los ciudadanos colombianos, beneficia a la familia. Si hacemos una buena reforma a la educación, beneficia a la familia. ¿Cómo sería una buena reforma a la educación? Estaba pensando primero que debemos dignificar la vida de los maestros. Me da tristeza, estaba hablando de esto porque nos están invitando a un debate con respecto al tema de los sindicatos y los trabajadores y no dejé de pensar en los sindicatos de los maestros, los profesores. ¿Por qué los profesores salen a la calle a manifestarse y por qué son atropellados? Porque les prometieron algo y no les cumplieron. Entonces, ¿qué es el asunto? Hay que dignificar la vida de los maestros, porque es muy triste que un niño está en el colegio siendo enseñado y luego vea a su profesor, que es una imagen para él, debe ser una imagen positiva para él, luego ve cómo los atropellan, bombas lacrimógenas, la policía, el ESMAD, las tanquetas, el agua, todo lo que viene, y verlos ahí después de que son sus profesores, que deberían ser unos modelos para ellos. Entonces hay que dignificar la vida de los maestros, una educación formativa y también instructiva, estoy de acuerdo, pero hemos convertido nuestra educación en Colombia en un negocio también, siendo un derecho constitucional. Yo no estoy en contra del tema de ser pilo paga, me gusta, pero podemos ampliarlo y podemos revisar según la capacidad de cada departamento. ¿Usted no lo desmontaría? Yo no lo desmontaría, yo lo fortalecería. Creo que son 10.000 beneficiados que tenemos, yo lo subiría gradualmente hasta llegar por lo menos en 4 años a 100.000, porque debemos trabajar más por la adecuación de nuestros jóvenes. Yo digo esto, menos corrupción, más educación. Pastor, me quedan unos minutos finales. Le pregunto por la pura coyuntura electoral. ¿Cómo evalúa usted esta campaña en la que le ha tocado participar? Bueno, yo creo que Dios está permitiendo que haya un candidato con ideas claras, sanas y sin corrupción. Porque si miran mi vida es un libro abierto, no solamente en temas de familia, mi esposa, mis hijos, sino en temas ministeriales, como pastor, como iglesia, y también en temas políticos. Pueden revisar mi hoja de vida totalmente limpia. Dios está dando la oportunidad de que los colombianos elijan a alguien diferente. Porque yo veo los debates, y yo me atrevo a decir esto, que un político o politiquero más bien, porque un político es diferente a un politiquero no puede resistirse a la tentación de prometer algo que no puede cumplir. Y yo veo en los debates que cada candidato está diciendo lo que el pueblo quiere escuchar. Los populistas lanzan y el pueblo feliz. Yo no quiero decirle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, yo quiero decirle al pueblo lo que el pueblo necesita escuchar. ¿Elegirían, participarían acompañando a uno de los dos que pasen? Pienso que sí, pero estoy creyendo firmemente que el pueblo cristiano en Colombia está despertando. Fíjese, el 10 de agosto, cuando hicimos los plantones y las manifestaciones con respecto al tema de las cartillas de educación sexual, ideología de género y manuales de convivencia de los colegios, y logramos que la ministra Gina Parodi renunciara. Yo estuve ahí frente al Ministerio de Educación ese día. Usted fue uno de los líderes de esas marchas. Lideré esas marchas a nivel nacional, y eso pueden ver videos de todo. Si uno compara con lo que ha ocurrido en el pasado, con las votaciones de los cristianos y la participación política, uno podría decir que esta es la ocasión en la que más iglesias, más pastores, con mayor representatividad, están trabajando unidos por un objetivo político. Sí, señor, yo creo así. Fíjate que para el Senado teníamos más de 1.700 candidatos al Senado de la República, y tuvimos candidatos cristianos en diferentes partidos, sin nombrarlos, casi en todos, por no decir que todos, y el movimiento significativo de ciudadanos Colombia Justa Libres. Pero ahora no tenemos más de 1.700 candidatos, solamente hay 8 candidatos. Entonces, de esos, yo creo que en este momento se va a unir la iglesia cristiana en Colombia. Tenemos poco tiempo, pero yo creo que lo podemos lograr. Y si unimos a la iglesia cristiana en Colombia, estamos en segunda vuelta. Su mensaje final para nuestros televidentes, pastor. Bueno, importantísimo. Pueblo cristiano en Colombia, evangélico, y pueblo cristiano católico que tiene principios y valores. Vamos a avanzar porque el Palacio de Nariño nos está esperando, porque Colombia necesita una transformación.
Nicodemo, una historia muy linda. Nicodemo le preguntó a nuestro Señor Jesús qué he de hacer para ser salvo. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Colombia tiene que renacer de nuevo. Y tú y yo lo podemos hacer y vamos a avanzar. Porque la iglesia cristiana en Colombia tiene que marcar en estas elecciones la diferencia. No hay excusa. La iglesia cristiana en Colombia tiene un candidato presidencial. Dios les bendiga mucho más. El pastor Jorge Trujillo, muchas gracias por haber estado aquí. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en Al Punto. Sigan con Red Más Noticias. Gracias, doctor Juan.